esa roca donde yo me escondo, esa roca. Es la vida del cristiano en este mundo, hermano, batallar y batallar, pero aquí en esta tierra batallaremos, pero en el reino de los cielos descansaremos, hermano. Aquí sufriremos menosprecios, críticas y cuantas cosas, pero en el reino de los cielos una corona de vida. En el reino de los cielos, hermano, un nombre nuevo por los siglos de los siglos. Él es fiel y por siempre promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe esa necesidad de ver más alaba a Dios. En medio de la escasez más viene la iglesia. Cuando vemos dinero viene, se viene bien, porque no viene para el taxi, pero viene a adorar a Dios. Yo sigo adelante, aunque no haya comido, pues siempre su mano, pero adora a Dios con su corazón. El verdadero hijo de Dios no camina con Dios por lo que Dios le da, sino por lo que Dios significa para él. yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y por siempre promete a mi lado estar. Hechos capítulo 16, versículo 23 y 24, para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Esta noche vamos a meditar bajo una escritura, hermano, que muchos conocemos. Sé que de muchas maneras la hemos leído, hemos predicado muchas veces acá, pero creemos que Dios siempre trae algo a nuestros corazones. Vamos a hablar sobre el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 16, versículo 23. A Dios sea la gloria. Bienvenido a la casa del Señor, hermano. Se alegra de estar delante del Señor. Dios ha sido bueno. Bienvenidos todos a este lugar. La escritura dice de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios a través de leer su palabra, y a la luz de la escritura dice de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando ¿a quién? Al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Poderoso es Dios. ¿Qué dice si lo leemos de nuevo? Ya lo encontró, ¿verdad? Versículo 23. Después de haberles azotado mucho. ¿Comprende lo que es mucho usted? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria por su misericordia. Dios es bueno y Dios es especial, hermano, porque por sobre todas las cosas estamos acá para exaltar y bendecir su santo y poderoso nombre. Bendito sea Dios. Yo sé que usted está acá porque hay algo grande que Dios ha hecho en su vida, y porque está seguro que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. El carcelero de Filipos. Quiero comenzar recordándole lo que el profeta Isaías habla a través del capítulo 55 en su versículo 8. La escritura dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo ¿quién? Dijo Jehová. Nosotros sabemos, hermano, que Dios tiene una manera
diferente de pensar de la que el hombre piensa. Tiene una manera de hacer sus planes y sus propósitos diferente de la manera como nosotros actuamos. Dios es soberano y hace las cosas sin pedirle permiso al hombre. Dios las hace en su plena y perfecta voluntad, como a Él le place, como Él quiere y de la manera que a Él más le agrada. Por eso el profeta dijo, hablando, inspirado por Dios, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son como mis caminos, dice Jehová. Y esta noche, hermano, encontramos a un hombre en una de sus actividades cotidianas, en un trabajo como cualquiera de nosotros pudiese haber tenido. Encontramos a un carcelero bajo el plan de Dios, hermano, a un hombre que estaba encargado de resguardar la seguridad de los presos de aquel entonces. Sin embargo, hermano, como cada uno de nosotros en el antiguo tiempo y en el tiempo de hoy, Dios sigue teniendo planes para las personas comunes y corrientes como usted y yo. Los planes de Dios no son para personas escogidas ni seleccionadas, sino, hermano, la persona que menos cree que Dios vaya a poner su mirada sobre él, es esa persona que Dios está viendo y sobre la cual Dios tiene planes y propósitos. Ninguno de los que estamos acá, hermano, planeó el poder ser un servidor de Dios, sino por la gracia y por la misericordia de Dios estamos aquí esta noche. Por la fidelidad de Dios y porque Él tuvo un plan perfecto para nuestra vida, es que estamos aquí esta noche para darle la gloria al Dios que merece la gloria. Yo no sé si usted comparte eso. Pero Dios había puesto la mirada. Usted sabe que sobre este mundo, a lo largo de la existencia y de la creación, hermano, han existido miles y miles de personas sobre la tierra. Sin embargo, hay personas que hemos gozado del favor y la misericordia de Dios, como el caso de este carcelero. Habían muchos carceleros más. Habían muchas personas trabajando en ese tiempo. Había muchas más personas en esa generación, hermano, que podían estar realizando diferentes actividades. Pero Dios quiso tener un plan para ese carcelero que laboraba y que trabajaba en aquel lugar de Macedonia llamado Filipos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiso tener un plan con él. Para eso Dios necesitaba, hermano, a un enviado, a alguien que pudiese llevar y cumplir el propósito de Dios. Recuérdese que siempre Dios ha querido que el mismo hombre sea el instrumento que efectúe los planes perfectos de Dios. Dios, hermano, haciendo el milagro más grande a través de la venida del Mesías, hermano, encarnándose como hombre, quiso otorgarnos la salvación. Pero todo el resto de planes, todo el resto de propósitos, siempre Dios ha llamado a hombres comunes y corrientes para que sus propósitos se lleven a cabo en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios llamaba a pastores de ovejas, Dios llamaba a ladrones, Dios llamaba a asesinos, Dios llamó a personas de una condición que la cual quizás no era la más aceptable, para que la gloria de Dios se manifestara a través de ellos, cambiando y transformando sus vidas. Poderoso es el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, en la etapa de esta escritura que hemos leído, es el apóstol Pablo el encargado de poder llevar ese propósito, de poder ser el instrumento que fuese usado para que se cumpliese el propósito que Dios tenía para aquel carcelero. Bendito sea Dios. Había un carcelero y ahora Dios necesitaba a quien enviar para que su propósito se llevara a cabo. Bendito sea Dios. Esta noche yo quiero que usted piense, puede ser que Dios lo haya traído para enviarlo, o puede ser que Dios me haya traído para que usted sea el que tenga el propósito de Dios para su vida esta noche. Puede ser que nosotros estemos, hermano, bajo el propósito en una misión similar como la del apóstol Pablo, siendo llamado
perseguidor de la iglesia, aquel hombre que antes había sido un asesino, aquel hombre que antes había sido el terror y el temor de los hombres que habían aceptado el evangelio, ahora era el escogido para poder ser el instrumento que llevase al carcelero el propósito de Dios. El asunto aquí es que del principio del llamado hacia el final del propósito hay una trayectoria. Nosotros que estamos aquí, hubo un momento en que el llamado llegó a nuestra vida y que Dios tocó nuestro corazón, pero del principio del llamado hasta el final hay un camino que transitar que ni usted ni yo sabemos cómo vamos a caminarlo. ¡Aleluya! No sabemos qué obstáculos van a venir, no sabemos qué cosa va a suceder, no sabemos de qué manera el enemigo se va a levantar. De algo estamos seguros: fuimos llamados a ser instrumentos de la gloria de Dios. Fuimos llamados a cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra. Yo no sé si usted lo cree esta noche, hermano, pero yo creo que la iglesia no fue llamada nada más para estar ocupando una silla. Hay un propósito de Dios para cada vida. Mujeres que han sido levantadas para cumplir un propósito de Dios. Hombres, varones, caballeros que han sido levantados para cumplir un propósito de Dios. Juventud que ha sido llamada para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Poderoso es el nombre del Señor. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Si Dios no tuviera nada que hacer con nosotros, lo hubiese dejado en la condición que estaba hasta el último día de su vida, y ese día Dios lo hubiese llamado y lo hubiese perdonado y lo hubiese salvado. ¿Para qué llamarnos antes si Dios no tuviese un propósito? No tendría sentido. Pero si Dios nos llama antes es porque hay algo que hacer para la gloria de Dios. Y Dios no le está preguntando si usted tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Dios no le está preguntando si usted tiene letra o no tiene letra. Dios no le está preguntando si tiene dinero o no tiene dinero. Dios lo llamó y Él tiene la capacidad, el poder para levantarlo y darle todo lo que usted necesita para ser el instrumento donde el propósito de Dios se cumpla. El no puedo es de gente que no quiere estar bajo el propósito de Dios, no es de gente que no tenga la capacidad. El no puedo es de gente que no está con él. Heme aquí, Señor, ¿para qué me llamaste? Porque todo aquel al que Dios llama, Dios le abre la puerta y le da los instrumentos que necesita para poder, hermano, el propósito de Dios ser cumplido a través de esa vida. A Dios sea la gloria, aunque usted no lo crea, yo lo creo, hermano, así. Bendito sea Dios. Estos hombres, como el caso de Saulo, hermano, fueron hombres que la gente no creyó, hermano, en ellos. No creían que Dios pudiera hacer algo, pero Dios los llamó y los levantó. Así como usted y nosotros, hermano, hay mucha gente que no creía en nosotros y estamos aquí para la gloria y para la honra del Señor. Bendito sea Dios. Cuando Dios tiene un plan sobre alguien, hermano, y Dios necesita enviar a alguien que sea el instrumento por el cual, hermano, el propósito de Dios se ha cumplido, Dios cambia los planes del enviado. El carcelero no sabía lo que iba a suceder en su vida. El carcelero, hermano, no sabía lo que Dios estaba preparando para él. El carcelero no sabía la experiencia que iba a tener en el trabajo que realizaba todos los días. Pero cuando nosotros no pensamos en Dios, Dios piensa en nosotros. Cuando nosotros no nos acordamos de Dios, Él se acuerda de nosotros. Cuando nosotros no caminamos con Dios, Él se nos pega detrás hasta cumplir su propósito. Hermano, aunque el carcelero no se imaginaba lo que le esperaba, ya Dios estaba trazando un plan con un hombre que le estaba cambiando los planes para llevarlo hacia el carcelero. Bendito sea Dios. Y sabe, hermano, que quizá muchos de nosotros no sabíamos que un día alguien nos iba a presentar el evangelio y Dios tenía preparado a alguien que nos, hermano, nos mostrara que había un Dios que nos estaba buscando. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria.
Por eso este carcelero de Filipos es un hombre, hermano, que realmente la misericordia de Dios se manifestó sobre su vida de la manera que menos esperaba. De la manera que menos esperaba. Cuando Pablo es llamado, hermano, cuando Saulo es transformado de ser un perseguidor a ser el gran apóstol Pablo es llamado a ser el apóstol de los gentiles, a salir del judaísmo, a salir del Israel y comenzar a presentarle el evangelio a los gentiles. Hermano, Pablo quería ir por las diferentes ciudades a presentar la palabra de Dios. Sin embargo, cuando usted va al capítulo 16, siempre de los Hechos, en el versículo 6, Dios comienza a trazar su plan perfecto, cambiando los planes del apóstol Pablo. Por eso, hermano, tenga por seguro que hay cosas que no le van a salir como usted quiere, sino como Dios quiere que salgan. Hay planes que Dios va a deshacer en nuestra vida para obligarnos a ir tras el camino que Él está trazando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenemos que entender que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. Mientras usted está pensando que el otro año va a estar en su país, quizá Dios está pensando que el otro año usted va a estar predicando en algún lugar dándole la gloria a Dios. Mientras usted está pensando que el otro año va a ser mucho dinero, quizá el otro año usted está diciendo: renuncio a mi trabajo y me dedico al servicio de Dios. ¡Aleluya! Porque esos son los planes de Dios. ¿Cuántos hay aquí dispuestos a la orden de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios cambie sus planes y haga lo que Dios quiere hacer con ustedes? A salir de la rutina y que Dios comience a hacer con nosotros lo que realmente Él quiere hacer. Bendito sea Dios. Capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero ¿quién? El Espíritu les dijo no. El Espíritu les dijo no, porque habían otros planes. Habían otros planes. Hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos trazado, hermano, porque hay que ver qué planes Dios tiene. Hay que ver qué planes Dios tiene. Hay gente que dice: no, yo nunca voy a predicar porque yo no fui llamado a predicar. Pero ya le preguntó qué planes Dios tiene. Yo no voy a cantar porque yo no fui llamado a cantar. Ya le preguntó a Dios qué planes tiene. Yo nunca voy a ir a hablarle a alguien allá en la calle porque me da vergüenza, se me pone la cara roja. Ya le preguntó a Dios qué planes tiene. ¿Sabe cuánta gente tímida, hermano, y gente que nunca ha hablado en público, Dios la ha hecho pasar por un proceso y después esa gente se levanta con poder y autoridad hablando la grandeza de Dios? Dice la Escritura que después que Pentecostés cae, el día de Pentecostés, después que el Espíritu se derrama, hermano, los apóstoles y la gente hablaba la palabra de Dios con denuedo, hablaba la palabra de Dios con valentía, porque Dios estaba haciendo cumplir los propósitos de Dios sobre ellos. Poderoso es el nombre del Señor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¡Aleluya! Es decir, hermano, ellos tenían un plan, pero el Espíritu les dijo: no, deténganse, hay otro lugar a donde van a ir. Cuando ellos observan y tienen la visión estando de noche, ellos comprenden que Dios les estaba llamando para poder ir a anunciar el Evangelio a aquel lugar donde Dios realmente había provisto. Poderoso es el nombre del Señor.
A Dios sea la gloria. Aleluya. Esas son las visiones que a mí sí me agradan. Las visiones donde Dios le cambia los planes al que ve la visión. Aleluya. Donde Dios le cambia la vida al que ve la visión. Donde Dios le cambia el caminar al que recibe realmente de parte de Dios. ¿Cuántos quieren tener esas visiones aquí, hermano? Yo quisiera que todos hablaran visiones y que todos, hermano, vieran visiones, pero que todos fuesen transformados y cambiados. Que todos profetizaran, pero todos fuesen llenos de la presencia de Dios. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos felices hay aquí en la casa del Señor, hermano? ¿Cuántos felices en la presencia de Dios? Levante su mano y dígale: Señor, gracias por tu misericordia. O yo quiero ser como el enviado, o yo quiero ser como el carcelero, pero háblame esta noche, Dios. Una de las dos cosas, pero yo no quiero regresar igual a la casa. Poderoso es Dios, bendito sea Dios. Dios le cambia los planes a Pablo y lo envía a Macedonia. ¿Por qué a Macedonia? Porque en Macedonia, hermano, estaba una de las primeras ciudades de Macedonia, era aquel lugar llamado Filipos, y en Filipos había una cárcel, y en la cárcel había necesidad de que hubiese un carcelero, y el carcelero era el encargado, hermano, de cuidar a los presos, y Dios tenía un plan para ese carcelero. ¡Aleluya! ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Obligando a Pablo a llegar al carcelero. Yo no sé quién nos está esperando a nosotros allá o donde sea, pero Dios nos va a obligar a cumplir sus propósitos. Por eso hay mucha gente, hermano, que se la pasa cayéndose y levantándose bajo las situaciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiere meter a su propósito, pero nosotros vamos con nuestros propios planes. Porque Dios lo quiere meter a su proceder. Dios ya tiene planes desde el día que usted levantó su mano y dijo: yo recibo. Hermano, se metió a problemas porque usted le cedió a Dios su voluntad. Señor, así es. Y entonces Dios va a hacer sus planes. A Dios sea la gloria. Aleluya. Cuando ellos se dan cuenta de que Dios estaba enviándolos hacia Macedonia, ellos se van y obedecen a lo que Dios les había mostrado a ellos, y ellos se mueven hacia donde Dios quería. Poderoso es el nombre del Señor. Si usted va al versículo 13, siempre del capítulo 16, usted va a darse cuenta que Pablo, el enviado, comienza a tener una respuesta favorable, hermano, al obedecer a Dios. Y esto que comienza a suceder es lo que a todo cristiano le gusta: predicar y que la gloria de Dios se derrame, orar y que el poder de Dios descienda, hermano, hablar del evangelio y que el que está evangelizando, hermano, se convierta. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso, hermano? Cuando usted pasa y hace algo para Dios y la gloria de Dios se derrama. ¿Está despierto todavía esta noche, verdad? Pues eso fue lo que comenzó a pasar con Pablo cuando ellos, hermanos, llegan a Filipos. En el versículo 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, mire, salieron a la puerta, hermano, donde se hacía la oración, y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido en el lugar donde Dios los había mandado. ¿Qué fue lo que comenzó a suceder ahí? El evangelio comienza a ser bien recibido en Filipos y la gente comienza a convertirse. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que ellos decían. Señor, gloria a Dios. Mira, me parece una mujer. A las mujeres les gusta oír lo que otros dicen, ¿verdad? Poderoso es Dios. Pues en este caso, pues esto está bueno oírlo, ¿sí o no? Aleluya. Mire, ya se enojaron las hermanas. No pierda la paz y la bendición. La escritura dice de que ellos comenzaron a hablarle a las mujeres, y las mujeres dicen que ¿qué? Que oían lo que ellos decían. Poderoso es Dios. Había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y que estaba oyendo, y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que
decía, ¿quién es el que abre el corazón? Ya se dio cuenta que el gran apóstol Pablo, la escritura no dice, y Pablo persuadió a la mujer, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que escuchase lo que Pablo decía. Lo que Dios hace no lo hace ni el más grande hombre, hermano. Por eso tenga cuidado con sentirse el grande, porque el grande siempre será Dios. Si cuando usted habla se convierte en 100 es porque Dios abrió el corazón de ellos y la palabra que usted llevaba entró en el corazón de ellos. Porque aquella mujer dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Poderoso es el nombre del Señor. Mire, hermano, este es el ministerio que todo creyente quiere. Aquel que cuando habla lo escuchan y se lo llevan a comer a la casa. Mire qué bendición la que estaba empezando aquí para Pablo en Filipos, hermano. Aquella mujer que los escuchaba, que se llamaba Lidia, era una vendedora. Usted sabe que los comerciantes tienen dinero, ¿verdad? La mayoría de comerciantes tienen dinero, hermano. Hacen algo, y aquella mujer, hermano, yo no sé si estaba vendiendo, yo no sé qué era lo que estaba haciendo, pero la escritura la describe como una mujer que adoraba a Dios. Y que aquella mujer, hermano, escuchó lo que Pablo decía porque Dios le abrió su corazón. Cuando esto sucede, fue bautizada y toda su familia, y ella, hermano, los obligó a llevárselos y que posaran en su casa. ¿Cuántos quisieran vivir eso, hermano? Aleluya. ¿Ninguno quisiera? ¿Cuántos quisieran vivir este tipo de ministerio, hermano? Donde Dios le cambie sus planes. Miren, estamos aquí porque Dios nos cambió los planes. Algunos venían a hacer casas, carros, sueldos y puntos. Algunos venían a hacer de todo, hermano. Pensaron de todo, menos en trabajar para Dios. Y dijo Dios, este va a caminar como yo quiero. Este va a terminar en la iglesia. Este va a terminar sirviéndome. Y le dio cuerda hasta donde él quiso. Hasta cuando Dios dijo, es tiempo de meterlo a mis planes. A que haga lo que yo quiero. Y sabe, hermano, Dios es tan grande en su poder que a veces, como dijo el mismo apóstol Pablo, a veces hago lo que yo no quiero hacer. Muchos de nosotros no queremos estar aquí sirviendo a Dios, pero estamos aquí porque ya no aguantamos la situación. ¿Sí o no? Muchos no queremos seguir y le hemos dicho muchas veces, Señor, esto es difícil, esto requiere mucho cambio, esto requiere mucho sacrificio, pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque no hemos encontrado algo mejor allá afuera, porque no hemos encontrado otra cosa mejor. Por eso obligadamente entramos a los planes de Dios. Obligadamente entramos a los planes de Dios. Poderoso es el nombre del Señor. A Dios sea la gloria, hermano, por su misericordia. Todo, hermano, estaba bien. Comenzaron a hablarle a la gente porque el plan de Dios era llevarlos al carcelero, pero no habían llegado al carcelero. Todavía estaban comenzando a hablar, hermano, y viendo el respaldo de Dios en aquella mujer. Pero ellos continúan su camino. Entonces, hermano, después de una gloria, se les presenta algo diferente. Si usted va al versículo 16, el capítulo 16, siempre donde estamos, en el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta de algo que sucede, donde muchos recibieron el evangelio, pero también causó oposición a otros los milagros y el poder de Dios manifestado por el evangelio. Porque donde usted presenta la verdadera palabra de Dios, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Si usted se ubica en el versículo 16, poderoso es el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. En el versículo 19, poderoso es el nombre del Señor. Desde el 16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué tenía? Espíritu de adivinación. Tenía un demonio metido, hermano. Tenía el espíritu de Pitón metido en ella. Aleluya, sí es cierto. Nos salió una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hacían buen dinero con ella. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Si estamos hablando del propósito del carcelero en Filipos y el enviado que era Pablo. ¿Por qué Pablo, hermano, se encuentra hablándole a mujeres y ahora se encuentra reprendiendo demonios? Y es que, mire, hermano, todo lo que Dios tenía planeado para poder llevar a Pablo hasta el carcelero. Aleluya. Aquí la cosa se comienza a complicar. Poderoso Dios. Amén. Porque cuando ellos caminaban, se les prende una muchacha detrás que tenía espíritu de adivinación y comienza a decirles: estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y sabe, hastió a Pablo. Pablo se enojaba como usted y como yo. Se cansaba como usted y como yo. Hermano, estaba hasta la coronita, como decimos a veces. Y sabe, se volteó y le dijo al espíritu que saliera en el nombre de Jesús. Y pasó lo que hubiese pasado con cualquiera de nosotros. Gloria a Dios. ¿Verdad que pasó lo que hubiese pasado con cualquiera de nosotros? Claro, el espíritu salió. Aleluya, sí, Señor. Porque nosotros tenemos el mismo espíritu que el apóstol Pablo tenía, ¿sí o no? ¿Tenemos la misma presencia de Dios que cargaba el apóstol Pablo, sí o no? Aleluya. ¿Es el mismo Dios o es diferente Dios? Oh, Señor. Le servimos al mismo Dios que él le servía. Pero él, hermano, viene y le dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero eso provocó que dentro de aquella región hubiese gente que se levantara en contra de Pablo. Mientras había gente que lo había recibido y se estaba convirtiendo, ahora los amos de esta muchacha tienen problemas con Pablo porque les generaba mucha ganancia. Les generaba mucha ganancia. Pero viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron que azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ya hemos leído el 24. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Aquella gloria que comenzaron viendo cuando entraron a la ciudad y viendo que aquella mujer los escuchaba, ahora al reprender aquel espíritu, la situación comenzaba a complicarse. ¿Por qué cree usted? ¿Dónde estaba trabajando el carcelero? La cárcel. ¿Cuál era su trabajo en la cárcel? Dios tenía que provocar que para que el propósito de Dios, hermano, se cumpliese, tenía que llevar al enviado a donde estaba el carcelero. Por lo tanto, tenía que llevarlo hacia la cárcel. Y aquí hay un problema tan grande, hermano, porque muchos siervos de Dios, muchos ungidos de Dios, mucha gente de gloria que habla de la presencia de Dios, se esfuma y se desaparece cuando
visto es cambiada para que Dios lo meta a sus propósitos, para llevarlo a la gente con la cual Dios ha puesto su mirada. Aleluya. Ya no era lo mismo de aquella mujer que les dijo: vénganse a posar a mi casa. Ahora los apresaron para azotarlos y llevarlos a la cárcel. Aquí hay una diferencia entre los verdaderos enviados de Dios. La gente, hermano, que en medio de las cosas buenas dice: gloria a Dios, aleluya, aquí estoy, Señor, hasta el final. Yo no me voy a apartar por nada. Pero cuando viene el problema, se aparta. Ese no era un enviado de Dios. Señor. Ese todavía no había tenido un encuentro real con Dios. Ese todavía no entendía que Dios le había cambiado sus planes y que lo estaba metiendo hacia lo que Dios quería. La Escritura dice que a los que aman a Dios, que dice, Todas las cosas les ayudan a bien. Usted va a ir a parar a un hospital, Dios tiene un propósito con eso. Usted va a ir a parar a una cárcel, Dios tiene un propósito con eso. Usted tiene que llegar hacia un lugar, hermano, donde usted va a conocer drogadictos, borrachos, hermano, gente problemada. Dios tiene un propósito con eso. Lo busca la gente llena de problemas. Dios tiene propósitos con eso. Señor. Hay gente que se queja mucho porque dice: a mí solo me vienen a contar y a contar los problemas. ¿Por qué no me vienen a regalar de comer? ¿Por qué no me vienen a preguntar algo? Solo los problemas y los problemas. ¿No será que Dios lo está metiendo hacia ese ambiente para que el propósito de Dios se cumpla? Así es. A veces nosotros como cristianos solo queremos estar, hermano, con los dones manifestados, con el poder de Dios encima, y no aceptamos cuando Dios tiene que quitar esa gloria un rato y meternos al sufrimiento, porque Dios quiere salvar a otro. Amén. Usted sabe que un creyente que ha conocido la gracia y el poder de Dios en su vida no va a pensar igual que alguien que no lo conozca cuando está en medio de un problema. Los que han visto, hermanos, los que están en medio de enfermedades grandes y su fe se ha ido fomentando y fomentando y fomentando, llega otro que comienza a pasar esa enfermedad y ese cristiano no tiene las mismas palabras que el otro. Hermano, alguien que ha estado dentro de la cárcel, que sabe lo que es eso, que sabe lo que se sufre, que sabe lo que es ese proceso, hermano, va a saber entender a otro que está dentro de la cárcel. Alguien que alguna vez haya aguantado hambre va a entender lo que es a otro estar aguantando hambre. Aquellos que tienen todo en bandeja de plata, hermano, tiran comida, tiran de todo. Pero los que venimos de situaciones difíciles, nos duele cuando alguien está desperdiciando, porque entendemos que Dios nos ha metido a ese ambiente, porque hay algo que podemos compartir con la gente. Por lo tanto, hermano, aquello bonito que Pablo estaba viendo ahora estaba siendo cambiado, porque cuando él reprende al espíritu de la mujer, se voltean sus amos, se lo llevan ante las autoridades, le dicen: estos hombres alborotan al pueblo, enseñan costumbres que no son lícitas que hagamos, por lo tanto aprésenlos y azótenlos y llévenlos a la cárcel. Muchos de nosotros queremos ministerio pero sin sufrimiento. Muchos de nosotros queremos llamados sin sufrimiento. Yo estoy seguro que muchos de nosotros clamamos: Señor, yo quiero que me use, que me levante, yo quiero hablar lengua, yo quiero poner mis manos y que los enfermos no se mueran, sino que se sanen. Yo quiero, Señor, ir a las cárceles y llevarle la palabra. Quiero ir a los hospitales y ver que la gente se convierta. Pero nos olvidamos que hay un precio que pagar para que otra alma se salve. Para que otra alma se salve. Porque hay gente que no nos va a escuchar a menos que estemos al mismo nivel. Y a veces Dios necesita que nosotros estemos al mismo nivel, aunque no dejemos de ser siervos, pero en el mismo lugar, para que entendamos la manera de cómo Dios actúa. ¿Dónde comenzó Pablo? ¿Dónde comenzó? Yendo hacia un lugar donde el Espíritu le dijo: no vas a ir ahí, vas a ir a Macedonia. Va a
Macedonia, y cuando comienza a hablar le reciben bien, lo llevan a que se hospede. Cuando se encuentra aquella mujer, la mujer, hermano, del espíritu, que tenía el espíritu de adivinación, él reprende ese espíritu y la gente, los amos, las autoridades se voltean con ellos. Y mire, hermano, lo que hemos leído en el versículo 23, versículo 22, dice que el pueblo se agolpó contra ellos. ¿Habrán enviados hacia aquí, hermano? ¿Cuántos enviados habrán aquí a que están dispuestos, que una multitud los rodee y le diga, mira, quiere ver, el evangelio no es bienvenido? ¿Saben que en Guatemala, hermano, nosotros conocimos un hermano que se fue por el área de Occidente, ya murió hace poco, y se fue a querer levantar una iglesia, una región, hermano, de las personas, hermano, que son indígenas, donde el catolicismo, hermano, es el centro ahí, donde no hay iglesia evangélica. Él se fue y cuando comenzó a predicar, toda la comunidad se reunió para matarlo. ¿Sabe que muchos siervos de Dios se desaparecen ahí? Mucha gente retrocede de ser enviada cuando la gente comienza a despreciarla. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la falsa idea de que el ministro y el siervo de Dios siempre va a andar en una nubecita paseándose por todo Spring Valley. En una nube blanca va a andar y todo el mundo se va a apartar porque ahí viene el siervo de Dios. Pero la escritura no enseña eso. Los grandes profetas y los grandes hombres de Dios, hermano, y el mismo que anunció y preparó el camino del Mesías, murió cortado de la cabeza dentro de una cárcel. Hasta hoy, hermano, que los siervos y los ministros de Dios y todos los cristianos queremos andar con alitas en esta tierra, pero todos los hombres de Dios sufrieron por causa del evangelio. Hasta en esos tiempos que el hermanito ya no quiere seguir adelante porque le hicieron una mala cara, pero decía que era enviado de Dios. Hasta hoy, hermano, que el hermanito ya no quiere venir a la iglesia porque no le dieron la mano, pero decía, yo soy el ungido de Dios. Dios me levantó y me habló. Pero solo le hicieron un desprecio y ya no quiere seguir adelante. Estos hombres, hermanos, fueron llevados, los tomaron, los apresaron, los azotaron. Y los azotes en el tiempo de Pablo, hermano, no era una mala cara que nos hacen hoy en día. No era una habladita nada más, hermano, no era nada. Lo que hoy sufre la iglesia no es nada a comparación de lo que los hombres de antes, cuando eran enviados, era gente que tenía la seguridad de morir por la causa de Dios, porque se iban a meter en el terreno del enemigo. Aquí no, hermano. Aquí vamos a visitar hogares con una Coca-Cola, nos reciben, nos dan de comer, nos dan almuerzo, nos dan cena, y si llegó temprano desayuna, almuerzo y cena ahí. En estos tiempos todavía no hay persecución, hermano. Hoy usted le habla a alguien, lo abraza, hermano, lo abraza. A ellos no, hermano. A ellos los agarraron y los llevaron y los azotaron. ¿Cuántos están dispuestos a ser enviados así? No podemos cantar, heme aquí, yo iré a aquel coro. ¿Cuántos estamos dispuestos? Jóvenes, ¿cuántos están dispuestos que en la escuela le digan, ahí viene el evangélico? Mira, hoy ya se arruinó, hoy es evangélico. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos están dispuestos que en su trabajo le digan, mira, ¿sabes qué? No hay más trabajo, porque aquí hacemos cosas que no nos caes bien. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Ese es el fruto del enviado. ¿Cuántos estamos dispuestos a que sus amigos le digan, mira, antes eras el mejor, antes eras de lo bueno, antes eras de lo nuestro, ya no sirve para nada? Ese es el problema de los siervos, de los enviados. Dios tiene grandes planes, hermano. Yo no sé cuántos pastores Dios pueda tener en medio del grupo que está acá. Yo no sé si Dios tiene evangelistas, músicos. Yo no sé si Dios lo va a mover a levantar una obra. Yo no sé si Dios lo va a usar aquí para hacer gran apoyo, hermano, de poder y de autoridad dentro de la iglesia, en las áreas que Dios tiene. Pero algo tenemos que creer, es que Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para nosotros, pero para eso necesitamos aceptar que en medio de la gloria que
evangelio fuera solo cuando venimos y levanten las manos y comienzan los hermanos y comentar, como cuando sacamos las cumbias ahí que van a pasar las sociedades y se alegra. Yo miro que algunos hasta mueven la caderita. Qué bueno que el evangelio fuera solo eso. No van a haber problemas al ser enviados. Van a hablar de usted, lo van a menospreciar. Va a haber gente que no lo va a querer. Va a haber gente, hermano, ¿por qué se sorprende de eso? Si los llamados para el propósito de Dios sufren por causa del evangelio. ¿Por qué vamos a volver atrás? Cuando no comprendemos eso, solo duramos 1 año, 5 años, 10 años y luego de regreso de donde salimos. ¿Sabe por qué? No hemos entendido que alguien nos va a hacer la guerra si decidimos caminar bajo el propósito de Dios. No hemos entendido que el caminar del evangelio es de problemas y de problemas. Hermano, ¿por qué? Dios tenía un plan para el carcelero, pero tenía que llevar a Pablo a la cárcel. Y a la cárcel van los buenos, la cárcel van aquellos que infringen la ley, y no siempre es porque la han infringido. Como en este caso, que fue acusado por la gente opositora del evangelio. Ahora yo le voy a decir algo a usted. ¿Qué dice la profecía de la Biblia al final de los tiempos? Dice que en el capítulo 24 de Mateo, no dice que seremos llevados ante los gobernadores, no dice que seremos llevados ante las autoridades. Yo le aseguro que hay gente que no está dispuesta a ir a la cárcel por la causa de Cristo. Hay gente que no está dispuesta a ir a la cárcel por la causa de Cristo. Hay gente, yo le aseguro que si hay gente que vaya en la calle y el Espíritu le hace sentir, como pasó en el caso del apóstol Pablo, que le dijo, no vas a ir a predicar a Asia, sino que lo mandó a otro lado. Yo le aseguro que hay gente que no se acerca a decir al policía, Cristo te ama, quiere cambiar tu vida, por miedo a que se lo lleve preso. Aleluya. ¿Es cierto o no es cierto? Orémosle a Dios que el Espíritu no nos haga sentir eso entonces. Pero yo le aseguro que hay gente así. Por supuesto, lo que tenemos problemas, ¿verdad?, para acercarnos así. Porque somos siervos mientras todo está bien. Aleluya. Cuando toda la gente nos oye, cuando me paro aquí y comienzo a predicar, hermano, y usted está contento, aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, y que qué poder de Dios. Pero cuando yo escucho que usted habló de mí, hasta ahí nomás llegó el siervo. Cuando yo escucho, hermano, que las cosas no caminan bien, hasta ahí nomás llegó el siervo. ¿Por qué? Van a haber momentos en los cuales era necesario que Pablo y Silas fueran a la cárcel. Era necesario, versículo 25. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre la gente que sabe que ha sido enviada para cumplir el propósito de Dios. Aunque la situación se torne difícil, saben que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Usted está en medio de una gripe y se aflige, Señor, me voy a morir. Estoy contento, si se muere se va con Dios. Eso es lo que vamos a hablar en este momento. Los enviados de Dios están contentos. Esa semana no tiene dinero, no le quedó nada. Señor, soy feliz así como estoy. Tengo 2 piernas, tengo 2 manos, tengo el aliento de vida. Gloria sea tu nombre. Es gente que sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si hoy se le cerró una puerta, Dios mañana le va a abrir 2. Si hoy le hizo falta algo porque alguien se lo negó, por allá Dios tiene preparado a alguien más. Eso es lo que realmente los hombres de Dios que han sido enviados reconocen cuando están bajo el propósito de Dios. Porque dice el versículo anoche, el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? ¿Todavía tiene abierta su Biblia? Léala cuando la estamos leyendo, no cuando yo estoy hablando, hermano. A Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Mira, hermano, qué hombre esto. Ya estaba, ¿dónde estaba ya Pablo ahí? En la cárcel, ya estaba bien cerquita del carcelero. Ya estaba bien cerquita del carcelero. Hay que ver a nuestro alrededor en la situación. ¿Cuántos tienen, hermano, peticiones delante de Dios aquí?
¿Cuántos están peleando una batalla en medio de una situación, hermano? Dejemos por un ratito estar diciendo, Señor, es que no me quitas esto, es que no me ayudas, es que no existes, es que no. No, mire a su alrededor. ¿No será que ahí hay un carcelero por el cual Dios lo envió ahí? ¿No será que ahí hay un carcelero para el cual Dios tiene un propósito y usted es el enviado que Dios tiene? Hay que comprender que si hemos recibido a Dios, los que amamos a Dios, todas, ¿qué es todas? Todas es todas. Aleluya. Las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Se torcieron los planes que tenían. Dios tiene un plan mejor. No le salieron las cosas como quería. Dios tiene un plan mejor. El trabajo que pensaba que era el mejor no lo consiguió. Dios tiene otro mejor. Esos son los planes de Dios. Mire, hermano, cuando ellos fueron azotados, cuando ellos fueron encarcelados, ellos, hermano, no perdieron el llamado que tenían. ¿Qué haríamos nosotros, hermano, bien cinchaseados y en la cárcel? ¿Qué haríamos nosotros? A veces nos hace un puchero la esposa, ya no voy al culto. A veces se ponen rebeldes los hijos, ya no voy, no me hacen caso. ¿Para qué ir a la iglesia? Estos hombres estaban con toda la espalda, hermano, rasgada, sus ropas rasgadas, en una condición humillante, encarcelados, hermano. Los puso el carcelero hasta el fondo, hermano, de las cárceles, y ahí solo colocaban a la gente más peligrosa. Los que llevaban al fondo de la celda era solo a la gente más peligrosa de aquellos tiempos. Estaban siendo tratados como lo peor por llevar el evangelio a una ciudad. Pero sin embargo ellos no lloraban, ellos no se quejaban, ellos no decían ¿para qué ir a la iglesia? Nadie me quiere, nadie me saluda, nadie me cree. Ellos cantaban himnos a Dios. Y yo me imagino a ellos cantando: he peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera terminada. Gente que reconoce que está bajo el propósito de Dios. Y los presos los oían. Los presos los oían. ¿Sabe que la gente que está en medio de situaciones, hermano, verdad, hermano, que en la cárcel, hermano, la gente no está durmiéndose? En la cárcel, hermano, yo le digo porque pasé 6 meses, hermano, antes de llegar aquí. Y mire, hermano, ahí hacían los cultos y mire, ahí la gente no llega tarde. Ahí era la hora del culto y todos salían a la yarda a reunirse. Y mire, todos bien formaditos. Ahí no andaba uno hasta por allá, otro buscando, ay, voy al baño. No, ahí todos sabían, hermano. Todos se reunían y habían, hermanos, que daban unos mensajes que hasta ganas de convertirme todos los días me daba, hermano. Dentro de la cárcel hay gente tan sincera para, hermano, ponerle el corazón cuando da la palabra, que yo me admiraba de las prédicas que daban algunos muchachos ahí. Y sabe, hermano, porque dentro está la gente. Yo me imagino a aquellos presos, hermano, contentos oyendo a Pablo y a Silas. Ellos sabían que eran los enviados y que había un propósito de Dios. Aunque tenían a la par al carcelero, el carcelero todavía no sabía que a la par tenía los que Dios había enviado. Y aunque Pablo estaba cerca del carcelero, tampoco se imaginaba que ahí estaba la misión por la cual Dios lo había llevado. Y usted quejándose por el vecino que tiene y que sabe si Dios lo puso ahí para que esa vida conozca el evangelio. ¡Aleluya! Y usted quejándose del jefe que tiene y que sabe si Dios lo puso ahí para que él conozca la palabra de Dios. Y usted quejándose a alguien que ve en el bus y la fastidia todos los días y que sabe si Dios la llevó ahí para que le lleve el mensaje de salvación. Pero cuando alguien nos hace algo, lo primero que hacemos es no le volvemos a hablar, pero en la noche, gloria, gloria, aleluya, el poder de Dios. Alabe con libertad el poder de Dios, dice, aleluya, dice aquel hermano. Bendito sea Dios, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero Pablo y Silas cantaban a Dios, metidos en el propósito de Dios. Tiene problemas económicos, hermano, agarre a cantar. Mire, si sobre su dólar que tiene, póngalo en la mesa y comience a cantar un corito bien viejito que cantaban antes: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor.
Si tú das un centavo, el Señor te dará dos. Aleluya. Hermano, ¿por qué? Porque a veces nosotros no entendemos que todas las cosas que nos pasan están bajo el propósito de Dios. Levanten la mano, ¿quién hace 3 años atrás dijo, no, yo ya soy muy malvado, mal hablado, soy un malcriado, soy lo peor, ando haciendo lo malo? En el 2020 yo voy a estar en la iglesia Cristo la Roca y voy a ser un cristiano predicando la palabra. ¿Qué no? Nadie en sus planes, hermano. Años atrás usted andaba pensando en ver dónde habría una disco para ir a bailar a las 2, 3 de la mañana. Usted andaba pensando, hermano, se le acababa el dinero, llama a fulano para que me preste, ir a traer otros 6, otra docena de cervezas, hermano. Si usted tenía un enemigo, andaba pensando en ver dónde se descuidaba, qué poder hacer, porque era su enemigo. Nadie se imaginaba que los planes de Dios iban a tenerlo en esa sillita, entrando, cantando, dándole la gloria a Dios. Ni se imaginaba usted, hermano, que Dios iba a tener el poder de sujetarlo y cambiarlo, y de que si antes no perdonaba, hoy es un perdonador. Si antes, hermano, no se gozaba ni era capaz de soportar a alguien, hoy soporta cualquier cosa. Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios hace. ¿Qué era lo que hacían ellos? Oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Igual que usted y yo, ¿verdad? Cuando usted tiene un roce dentro de la iglesia, yo veo aquí 3, 4, 5 hermanos de rodillas diciéndole, Padre, aunque sea con pobreza, aunque sea con tristeza, aunque sea con desprecio, pero a Cristo no lo veo. A mí me da gusto oír esos hermanos que yo veo que tienen sus choques y dicen, no, diablo, no me vas a robar mi paz, y se van y lo abrazan, hermano. Bendito sea Dios por esos creyentes que en medio de la situación, aleluya, aman a Dios por sobre todas las cosas. Y a Dios, Aleluya. Encarcelados, azotados. ¿Cuántas esposas se vendrían a la casa de Dios después de que el hombre ha llegado con el chamuco metido? Bendito sea Dios, una nada más. Las demás se quedarían ahí respondiéndole al llamado. ¿Cuántos caballeros dejarían a la esposa? Mira que no quiero ir a la casa de Dios. Bueno, está bien, yo me voy. Que si no va ella, no viene él. ¿Cuántos hermanos a los hijos o la familia a las 8 es el culto, a las 8:30 se comienzan a alistar? ¿Cuántos son capaces de decirle, mira, van a ir o se quedan, y dejarlos para que aprendan que tienen que estar preparados? aleluya. Pero hay muchos que le tienen miedo. ¿Sí o no? Pero ellos no. Los habían azotado. Hermano, ¿usted cree que si a usted lo azotan porque ha predicado el evangelio, usted va a estar cantando coritos dentro de la cárcel? Yo le aseguro que usted comienza a cantar canciones para que no le vuelvan a azotar. Pero ellos lo que estaban haciendo era orando al Dios por el cual lo habían azotado, cantándole al Dios por el cual los tenían encarcelados. Y sabe, hermano, cuando eso pasa, dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Pero aquí, hermano, ya voy a terminar. En el versículo 27, aquí es donde yo quiero que le quede algo en su vida esta noche. Hemos hablado de lo que tuvo que pasar Pablo para poder llegar hasta el carcelero. Tuvo que ser desviado de donde él quería ir a predicar. Tuvo que ser llevado ante mujeres que recibieron la palabra. Tuvo que ser golpeado y metido en la cárcel, hermano, para poder estar cerca del carcelero. Pero ahora está el carcelero ahí. ¿Y sabe qué es lo que estaba haciendo el carcelero cuando Pablo y Silas cantaban? Vaya al versículo 27, la primera palabra. 16:27. Despertando el carcelero. ¿Qué quiere decir? Pablo y Silas, ¿a qué lo habían puesto a él? Lo habían puesto a cuidar. Le habían dado el encargo de que los pusiese con máxima seguridad. Él había recibido, hermano, el mandato
ayudarlos. Pablo y Silas oraban y cantaban, y el resto de presos oían lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Pero el carcelero estaba tan desubicado del propósito de Dios que se durmió. Ahora sí ubiquémonos, ¿dónde podemos estar nosotros? ¿Soy el enviado que lleva la palabra? ¿O soy como el carcelero que veo la gloria de Dios? Veo un par de presos azotados y siguen adorando a Dios, y lo que hago es dormirme. Yo puedo estar en la condición del carcelero, viendo la gloria de Dios, viendo que Dios trae gente a la iglesia, viendo que Dios está trayendo palabra, viendo que Dios está hablando a mi vida, pero yo en medio de una gloria y de algo diferente, dormirme. Hermano, busquemos de Dios, porque los tiempos son peligrosos. Cada 8 días aparece dormido como el carcelero. Puede hacer que usted, hermano, yo sea el enviado que Dios le trae esta palabra esta noche. Hermano, sigamos adelante, no se quede. Vale la pena servirle al Señor. Mañana está diciendo: no, hermano, estoy desanimado, estoy en medio de un proceso tan terrible. ¿Sabe? Está azotado, está engrietado. Pues cante y ore a Dios y salga de ahí. ¿Se da cuenta que pareciera que se contradice? Si al carcelero lo habían puesto a cuidar y ellos estaban orando y cantando, ¿cómo es que el carcelero se queda dormido? Nada lo despertó, no lo despertaron los cantos, no lo despertó la oración, hermano. Para más los presos, porque cuando alguien está necesitado, hermano, escucha la esperanza que otro le lleva. Y los presos estaban cansados quizás de estar ahí, otros quizás condenados a muerte. Por lo tanto, cuando oían lo que Pablo y Silas hacían, quizás sentían paz en su corazón, y o no se dormían de aflicción o querían seguirlo oyendo. Aleluya. Porque a veces Dios nos tiene metidos, hermano, en situaciones. ¿Sabe por qué? Porque solamente así escuchamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Gloria a Dios. Si los presos hubiesen estado afuera, ellos no hubieran estado escuchando lo que Pablo y Silas cantaban. Pero cuando nosotros estamos en medio de la situación difícil, escuchamos, hermano, cualquiera. Llega el hermano que usted más odiaba y le dice: hermano, aquí estoy para apoyarle. Y usted le dice: hermano, si siempre lo he amado, yo nunca me ha hecho nada. Hermano, aquí está su casa, aquí hay una cama, quiere Coca-Cola, quiere cafecito. ¿Por qué, hermano? Ahí sí escuchamos la voz de Dios. Cuando estamos como el carcelero en la posición diferente, podemos oír toda palabra que Dios trae. No dormimos. Dormidos, hermano. Dios hablando a través del mensaje y usted sueño le va. Pero pusiéramos el partido de fútbol, aquí estuvieran unos goles, hasta la camiseta se traen del equipo capaz. Pusiéramos la novela, hermano, y quizás algunas estuvieran así. Hermano, ¿podemos ver el siguiente capítulo en el internet? Podemos estar en la condición del carcelero. Y yo le voy a decir algo, no se sorprenda. Dios le va a mandar a un Pablo que le lleve la palabra. Dios le va a mandar a un Silas. Usted va a escuchar a otro adorar y usted durmiéndose. ¿Quiénes somos? ¿Los enviados? Aleluya. ¿O soy el carcelero de Filipos? Nada lo despertó hasta que llegó el terremoto y lo sacudió. Entonces sí se paró. Nos llega una gripita, no nos despierta. Nos quitan horas del trabajo y no despertamos. Nos llega una situación difícil y no despertamos. Tiene que llegar el terremoto. Cuando estamos en la cama del hospital: Padre, aquí estoy, heme aquí, sácame a predicar, quiero ser un evangelista, quiero morir por ti si es necesario. Cuando ya el problema es tan grande, entonces sí, el carcelero no despierta hasta que se sacude la cárcel. ¿Por qué no despertó? ¿Cuántas veces hemos pasado enfrente de un lugar y alguien tiene
un versículo de la palabra, o escuchamos un canto y ese canto se mete hasta lo más adentro, y Dios está hablando y dice usted, no, hoy vengo sentimental, dice. Hoy viene sentimental, y tal vez Dios, queriendo en lo sencillo comenzar a trabajar en nuestro corazón. Eso en el Espíritu Santo se llama redargüimiento. Pero cuando despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Alguien dijo, ¿verdad? Que a ver cuántos Judas nos ahorcamos un día de este. ¿Sabe cuántas veces la gente, hermano, cuando Dios está tratando de cumplir el plan, lo primero que hace es retroceder? Sí, Señor. Se sorprende que en medio de los problemas, se sorprende que se levante el adversario, se sorprende que lo odien, se sorprende que lo menosprecien, se sorprende de uno y otro problema. Hay gente que se sorprende hasta de los problemas de la iglesia. Que porque hay hermanas peleoneras, y van a ver todo el tiempo hasta que Cristo venga. Que porque hay hermanos peleoneros, van a ver hermanos peleoneros hasta que Cristo venga. Que porque hay jóvenes que no oran, que están con los ojos abiertos, y hermano, van a ver de eso siempre hasta que Cristo venga. ¿Por qué se sorprende de eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Aleluya. ¿Por qué? Y lo primero que hacemos es agarrar la espada y morir, suicidarnos. No más culto, no más oración. Dios no me contesta. No doy ni un solo centavo más. Y no me digan que compre venta, porque no compro ya. Y no ayudo más. No me digan que colabore, porque no. Ahora, suicidándose, hermano. Carceleros, hermano. Y el propósito de Dios encima de ellos. Pero algo es seguro: Dios va a permitir que suframos, pero si hay un propósito, hermano, se va a cumplir. Porque cuando eso se dio, Pablo le grita y le dice: detente, no te hagas daño, no te mates. Sonso le había dicho. Hermano, a veces nosotros nos ciega tanto nuestro propio criterio, nuestro orgullo, que no vemos la grandeza de Dios a nuestro alrededor. A veces el no tener un par de dólares nos hace irnos de este mundo. Cuando usted tiene una familia, tiene hijos, tiene una vista, tiene ojos, hermano, tiene otras cosas que valen más. Y él le dice: espérate, no te hagas daño. Mira, aquí estamos todos, porque Dios tiene un plan para tu vida, porque fui traído para que fuese salvo. ¡Aleluya! Y él le dice: pero ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor, y no solo vas a ser salvo tú, toda tu casa va a ser salva para la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué somos, hermano, nosotros? Somos los enviados, pues comportémonos como enviados, llevando poder de Dios en las buenas y en las malas. Pero si somos como el carcelero, que estando el plan de Dios sobre nuestra vida no sabemos identificarlo, hermano, es tiempo de meditar. No fuimos traídos por casualidad. Póngase sobre sus pies. No fuimos traídos, hermano, por casualidad. No estamos aquí porque usted un día se cansó de las situaciones y dijo: yo te voy a servir. No, Dios tiene un plan para su vida. Hay gente a quien Dios lo va a llevar, que las palabras que usted diga van a impactar ese corazón y algo va a suceder. Algo va a suceder. Poderoso es el nombre del Señor. Maravilloso es Dios, poderoso es Dios. Dios sea la gloria. Yo no sé si hay alguien que quiera venirse al altar esta noche. Poderoso es Dios. Alguien que quiera decirle a Dios, hermano, esta noche: Señor, yo quiero ser un enviado, Padre.
Hay tantos planes en mi vida para trabajar en tu obra, pero a veces lo que veo a mi alrededor me detiene de no hacerlo. Pero yo quiero hacerlo aunque esté en medio de la lucha y aunque otro no lo haga. Yo quiero hacerlo. A veces las cosas que hay en mi vida me detienen y yo quisiera trabajar, Señor, pero yo no quiero ser como el carcelero. Yo quiero llevar el plan hacia otro. Yo quiero llevar el propósito. Hay alguien más, hermanos. Hay alguien más que esta noche crea y que quiera decirle: Padre, si yo he anhelado hacer grandes cosas, yo quiero ser grande en ti, Padre amado. Yo quiero que me uses para tu gloria.